Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, los últimos días del verano, estamos en el mes de septiembre, prácticamente las grabaciones van unidas a la fecha en la que se emiten estos vídeos. Agradeceros la cantidad de suscriptores que hay, superamos ya los 800, que es una cantidad importante, y hoy vamos a hablar de una película muy desconocida, pero no por ello mala, es más, muy buena película. Pues fijaros, una película norteamericana, estadounidense, como diría un castizo, una película dirigida por John Ford en el año ya lejano 1945, interpretada por John Wayne. Ya es una John Ford y John Wayne, pues parece que ya hay una parte importante, y Robert Montgomery. También le secundan una gran actriz como fue Donna Reed, que la recordamos de otras películas, luego hablaremos de ella, y Ward Bond. La película, pues el título en castellano, No eran imprescindibles, They were expendable, pero en realidad nos viene a hablar de que no hay unidades pequeñas ni unidades grandes, ni unidades de primera ni unidades de segunda. Lo que hay son personas o combatientes de primera. Vamos a hablar de la película No eran imprescindibles. Comenzamos. No eran imprescindibles, una película, como he dicho, del año 1945, en blanco y negro. Bueno, pues lamentablemente habrá cadenas que harán así y dirán, esta no la pongo. Más tonto eres tú, si quitas a tu audiencia de ver esta gran película. Es una película que habla de las unidades menos importantes, o las unidades de segunda, claro. Ya sabemos cuál es la huella digital de John Ford, hablar de esas unidades de las cuales nadie habla. Aquí me habla de una unidad de lanchas torpederas, y la primera en la frente. Si entráis en internet, en Film Affinity, que es una de las páginas en las que la gente escribe críticas, pero a veces alguna ha escrito que ya no volví a escribir porque copiaban lo que querían, pero si leéis la crónica que Film Affinity hace de esta película, es que es de chiste. Dice, una compañía americana de héroes se dirige para luchar en Japón y tal, y dos combatientes de lanchas torpederas se quedan. O sea, no saben ni nada de nada, ni del ejército, ni de la armada, ni de la guerra, ni de nada. Esta película está encuadrada en las llamadas lanchas torpederas. Ahí, gracias a nuestro equipo técnico, estamos viendo unas pequeñas secuencias de cómo arranca la película, con ese Robert Montgomery que va dirigiendo la unidad de lanchas, que es el jefe de la unidad de lanchas. Lanchas torpederas, lanchas que diréis, bueno, pues esto no se ve ya, es que ya no existen. Es que la primera, que nadie lo pone en internet tampoco, ya sabéis que internet tiene mucha cantidad, pero muy poquita calidad. Sobre todo la gente que escribe allí, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es que las lanchas torpederas las usaron los norteamericanos, no en Europa, sino en el Pacífico, y fundamentalmente en Filipinas. ¿Por qué? Porque Filipinas, ahí hay que irse a la parte de la historia. Filipinas, ¿de dónde viene? Las Islas Filipinas, sí, eran españolas, eran una colonia, no. Eran una parte del territorio español, como lo era Cuba, como lo era Puerto Rico, como lo era el Sáhara. Eran partes, no eran colonias. Nosotros nunca hemos tenido colonias. Todo lo que teníamos estaba incorporado a la corona de España o al gobierno de España. No hemos tenido el concepto que tienen los británicos de una colonia como es Gibraltar. Eso es una posesión que tienen ellos, nuestra, que la cogieron porque hubo un momento de vacío de poder. Entonces, una de la parte de nuestro país fue descubierta por españoles, las Filipinas, y como entonces reinaba el rey Felipe, uno de los reyes Felipe, de la dinastía en este caso de los Austrias, pues se les bautizó con el nombre de Filipinas. ¿Y por qué Filipinas? Porque hay más de 5.000 islas, casi 7.000. Fijaros la dificultad que tiene de comunicación. De ahí que, bueno, el uso de lanchas correo, que es como se empleaban estas lanchas torpederas antes de la guerra, era frecuente porque llevaban víveres, era una manera de transportar y no utilizar grandes buques. Luego, lanchas torpederas.
Primera. Segunda, la única película, junto con otra que ahora citaré, en la cual se habla de estas unidades como unidades de combate, que son unidades que el mando de la Marina, de la Armada, se llama ahora, las tenía como de segundo orden. Por eso digo que el título podía ser unidades de segunda, hombres de primera, porque los que están en esas unidades se baten en el cobre y fijaros, tenían que acercarse con la lancha hasta, cuando están en guerra, hasta muy cerca del buque enemigo, soltarlos, disparar los torpedos a pedal, a huevo, a ojímetro, como queráis decirlo, y luego virar, es decir, girar e irse. Si el buque no les veía que les cañoneaba, lógicamente, porque la distancia eficaz de estas lanchas es mucho más pequeña que la distancia útil que las distancias de los buques. Pero tuvieron mucho éxito. Tuvieron luego un problema que lo citaré, que fue por el cual después de la guerra fueron sustituidas, fueron eliminadas, fueron como material, igual que el lanzallamas, pues se dejó de fabricar. Entonces aquí nos encontramos con que hay un oficial de estas lanchas torpedadas que es John Wayne. Aquí no es una compañía de combatientes que está, o sea, el que ha escrito eso en Phil Affinity y lo han copiado todos como cacareando en todas las páginas, no se parece en nada, o sea que ojo con lo que internet. Es una unidad naval que tiene esas lanchas, que son 3, 4, 6 lanchas, que hacen una exhibición al empezar la película al almirante, y dicen, fíjate usted, esto que bien, tal, y dice, bien, me parece muy bien, pero diciendo, yo creo en las corbetas, creo en los destructores, creo en los submarinos, y creo en los acorazados, y creo en los portaaviones, con lo cual, fijaros, de todos esos, el mayor guiñapo eran las lanchas torpederas, que a lo mejor los italianos los emplearon, o incluso los hombres de rana con torpedos, pero es una unidad de segunda. Para el mando americano es una unidad de segunda que empieza a intentar tener protagonismo en los primeros días en los cuales el general MacArthur, tiene que salir de Filipinas, le llevan una lancha a correo, aparece que esa lancha se convierte en lanchas de transporte de personas importantes y le dan una gran misión, llevar a MacArthur de una isla a otra para que pueda volver o irse a Australia. Pero siguen tanto Robert Montgomery, el jefe de la unidad, como John Wayne, que varias veces pide destino para irse a los acorazados o a la otra, y al final rompe el papel porque decide quedarse en ese mare magnum que se monta en Filipinas cuando cae, como ya hemos dicho en otros programas, cuando los norteamericanos llegan a la conclusión de que no tienen fuerzas para todo. Y tenemos que sacrificar aquí, pues sacrificamos a los de Filipinas. No tenemos apoyo logístico para todo el mundo. Bien, esa la primera. Luego, es la única película que me habla sobre el devenir de esas lanchas, cómo las reparan, cómo algunas se incendian, porque ese fue el problema, yo lo anticipo, el problema que hizo, aconsejó darlas de baja después de la Segunda Guerra Mundial, fue el que se incendiaban. Se incendiaban porque la barcaza entera, el combustible cuando salía, pues era como el que está metido en un carro de combate o en una oruga con un piso de casi 10 o 12 centímetros de combustible. Eso con cualquier llama se inflama y se incendia. Luego ese era el problema que tenían estas lanchas. Y luego, ¿qué me cuentan aquí? Me cuentan aquí cómo es una unidad que intenta, dentro de lo que ha sido el ataque a Pearl Harbor y la entrada en guerra, y cómo queda Filipinas, colaborar en lo que pueden. Incluso hacen sus acciones, pero lógicamente tienen que ir de isla en isla y abandonando material, porque los japoneses van avanzando. Está muy bien hecha, está muy bien rodada, y tiene la maestría de que otra vez John Ford, pero es que es la verdad. Un hombre que se ha ido 4 años con la Marina de Guerra y que a la Cámara del Conflicto nos habla precisamente de una unidad que es la menos importante. Un hombre que se fue en el 41 y le dijo a la mujer, iré a Portabarco, iré a grabar algo por el Pacífico y volveré. Y tardó 4 años en volver. Cuando vuelve no habla de los acorazados ni habla de los portaaviones, no, habla de las lanchas torpederas. Esa es la maestría, eso es lo social que tiene John Ford. Es un director social, netamente social. Y luego, aquí hay una cosa importante también que hay que destacar. Ya he dicho que está muy mal documentada en internet. En España se estrenó muy tarde, tan tarde que no llegó a muchos cines. El doblaje fue muy malo y luego creo que prácticamente saltó a televisión. Tiene un metraje quizá un poco desmedido, más de 2 horas. Tiene momentos muy duros, cuando tienen que dejar tripulaciones atrás, cuando entran en el hospital de campaña, que es un hangar improvisado, es decir, cómo lo pasaron de mal. Eso lo cuenta muy bien John Ford. John Wayne trabaja francamente bien, Donna Reed, que es esa enfermera, lo hace muy bien, y el que está aquí soberbio es Robert Montgomery, tan soberbio
que tuvo un pequeño accidente doméstico Ford y no pudo rodar durante unas semanas, y le dobló, es decir, rodó Robert Montgomery. Robert Montgomery, que va con esa cazadora negra como jefe de esas unidades, porque claro, el agua le salpica. No nos olvidemos a Ward Bond, que es el que precisamente le veremos en muchos films o filmes del oeste. Bien, he dicho que hay otra película más aparte de esta. Hay otra, porque estas lanchas fueron, como he dicho, dadas de baja, porque se le llamaban los ataúdes sobre el mar. Muchas se incendiaban. Y fue una que se llama El Patrullero. De hecho, eran lanchas patrulleras, más que torpederas, eran patrulleras. Les incorporaron unos torpedos de encima y los lanzaban a ojímetro. Pero hay una película que se llama El Patrullero PT-109. Es una película, creo que recuerda, de Cliff Robertson, y que rememora la vida de un teniente de la Marina, pero no un teniente cualquiera de la Marina norteamericana, del teniente John Fitzgerald Kennedy. Sí, el que luego fue presidente de los Estados Unidos. Este joven oficial, que había perdido un hermano en la guerra, en la Armada, pidió, por influencia de su padre, que era, no nos olvidemos, el padre del presidente Kennedy, era el embajador norteamericano en Londres cuando los británicos declaran la guerra a Hitler. Vamos a seguir rastreando. Porque ese chico, que tiene 19 años, cuando ve cómo votan en la Cámara de los Comunes la entrada en guerra contra Alemania el 1 o el 2 de septiembre, que es cuando atacaba la Alemania a Polonia, ese chico decide que su tesis doctoral se va a llamar ¿Por qué Inglaterra se durmió? Oye a un parlamentario decir, nos hemos dormido, y él decide. Entonces, si buscáis, que está el libro y se puede encontrar, Why England Slept, ¿por qué Inglaterra se durmió? ¿Por qué Inglaterra se durmió? Porque viene a decir que fue dejando que Alemania fuese creciendo. Una mentalidad muy británica y muy norteamericana de contemplar el mundo como una especie de gendarmes que somos. Pero en realidad lo que ocurrió es que Kennedy quedó muy influenciado, ese joven Kennedy que iba con su padre, la entrada en guerra de los británicos, que estaban mucho peor preparados que los alemanes. Pero bien, pasan los años, no muchos, y ya está en Estados Unidos y pide, después de la muerte de su hermano, alistarse en la Armada. Y no pasa las pruebas físicas ni médicas ni de lejos. Tenía algo de espalda, tenía algunas otras lesiones, no podía. Influencias paternas y otras políticas hicieron que lo metiesen a capón, o de clavo, o por enchufe, como queráis verlo. Y sirvió en una patrullera, y es verídico, en la patrullera PT-109. Hay una película que nos habla de ese teniente Kennedy, porque una de las veces, si os fijáis, si leéis la vida de Kennedy, él perdió parte de su dentadura. Se la tuvieron que reconstruir porque estuvo muchas horas tirando de un compañero con los dientes. Bien, eso es la historia de los presidentes norteamericanos, que ellos no la saben contar. Nosotros, como somos unos mantas, no sabemos contar ni siquiera la de nuestros jefes militares o nuestros héroes, sean soldados, sargentos, tenientes o generales. Pero esta película tiene todavía una cosa más importante, que es el final. El final, que con esto no voy a desvelarlo para que la busquéis, no eran imprescindibles. Es decir, como diciendo, eran prescindibles. Hay un momento muy duro en la película en el que el último avión que va a salir, el último, ya saben que los que se queden ahí no van a tener repliegue, van a caer en manos de los japoneses y van a ir a un cautiverio o una muerte segura. Y hay un oficial de las fuerzas aéreas que está nombrando, y no nombra al general, al coronel, no, nombra a los que el mando ha considerado que tiene que evacuar de ahí. Y hay 2 o 3 oficiales de la Armada, alférez, teniente, capitán, y hay comandantes que se quedan fuera. Y entonces hay un muchacho que dice joder, pues, no, yo aquí me bajo yo, y le dice, el jefe de la unidad le dice, no te engañes, nosotros nos vamos para volver, para hacer nuestro trabajo y para prepararnos para regresar. La cara de los que se quedan, que le dan, dice, mándale el mensaje a mi mujer, dile que la quiero, tal. Eso es el cine de Ford. Ford es capaz de un western a ponernos una secuencia en la que vemos el cacillo del café que están comiendo o tomando café, o cómo John Wayne pega una patada en Misión de Audaces, o cómo pega la patada al bistec de las palas. Pero aquí vemos a John Wayne, que está magnífico. ¿Qué pasa? Pues que la película es del 45, ya el mundo estaba cansado de guerra, y encima Ford tiene la ocurrencia de hablarnos de una unidad pequeñita, muy pequeñita.
No eran imprescindibles, creo que no llegó ni a estrenarse en los cines españoles, sino que fue directamente, pasó como cometa y ya entró directamente en el mercado televisivo y posteriormente en DVD, pero es una verdadera joya. No os perdáis la interpretación de Borbón, la secuencia muy graciosa cuando montan a MacArthur, que realmente, efectivamente, llevan al general MacArthur de una isla a otra, en esas 5.000 islas filipinas que tienen el nombre español, porque es muy raro llegar a una parte del mundo en la que no haya llegado antes un español. Que disfrutéis con esta, no eran imprescindibles. Hay una lista de peticiones que voy contestando de películas, entonces esta era una de ellas y lo iremos hablando. Y agradeceros vuestra fidelidad y vuestra suscripción al canal. Seguiremos, como siempre, siendo prescindibles o imprescindibles en contacto.